Gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando un poquito del problema en Puerto Rico, ¿tenemos o no tenemos problemas de salud mental? Por ejemplo, el caso que recientemente un joven de 16 años le quita la vida a su madre. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y cómo eso afecta el lugar de trabajo? Hoy nuestro auspiciador de este episodio es el bufete Exija SBGB. Si tienes cualquier asunto laboral y quieres algún tipo de asesoría, te puedes comunicar con ellos al 787-300-3200. 787-300-3200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba a todas las personas que nos escuchaban, hoy vamos a estar tocando un tema que yo sé que en ocasión hemos escuchado de salud mental, que pasa en Puerto Rico, pero yo creo que esto es un poquito más importante de lo que a veces nosotros escuchamos y le damos, valga la redundancia, esa importancia y cómo esto llega al lugar de trabajo y realmente afecta obviamente a nuestro día a día, que es el mayor tiempo donde nosotros consumimos, ¿no? Y es en el lugar de trabajo. Así que para discutir este tema tenemos a la doctora Lizzy Báez, neuropsicóloga. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarte, Jessica. Es un placer estar con ustedes aquí en Recursos Humanos con Calle. Gracias, Mir. Bueno, la doctora es una experta, ¿no? Y especialista en todo el área de psicología, especialmente en lo que es neuropsicología. Y yo quiero comenzar discutiendo este caso, doctora, porque y usted hoy nos va a educar a nivel social, porque yo creo que en Puerto Rico las personas no le están dando la importancia de qué está pasando en la sociedad, ¿no? Claro. Con jóvenes, Claro. incluso con adultos, recientemente con un chat también del gobierno, entre otras cosas, que cómo realmente esto influencia a cada individuo y de ahí eso llega al lugar de trabajo. Y quiero citar, ¿no?, el caso que recientemente vivimos todos los puertorriqueños de un joven de 16 años que le quita la vida a su madre porque aparentemente ella pues le estaba, ¿verdad?, haciendo unos cuestionamientos como cualquier madre, algunas amistades, etcétera, y este joven atenta contra la vida de su madre y se la quita con 16 años. O sea, eso es normal, nos estamos acostumbrando a eso. ¿Cómo escuchamos este tipo de noticias? Pasan 2-3 días, es noticia vieja y pues esas cosas pasan. Mirando desde un punto de vista un poco hasta lo malo como lo bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo y ¿cuáles son todos esos factores a nivel social que influencian, ¿verdad?, en este tipo de comportamiento y que a su vez, entonces, lo llevamos al trabajo? Definitivamente. Fíjate que es un código muy disruptivo y no esperado que un hijo le quite la vida a su madre. Y no solo eso, sino que la mantenga muerta a su lado por 3 días. Y todos los desarrollos que se dieron en una de las escenas más dolorosas y disruptivas, y es un código que no lo sabemos manejar. Impacta demasiado porque no es esperado. Eso es un reflejo de cuán difícil está la salud mental de Puerto Rico, y también es un llamado y convoca a todas las personas que tienen que manejar esa situación de salud mental en Puerto Rico, tanto como el sector público y el sector privado. Realmente hay mucho que hacer, sobre todo con los niños y los jóvenes. En el caso del joven de 16 años, realmente lo que vemos ahí es un joven en adolescencia media. En adolescencia media a veces pensamos que los adolescentes de 16 años, de 14 a 17 años, manejan un pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, que ellos pueden evaluar las consecuencias de sus actos como lo haría una persona de 25, de 23, de 28, y no es así. Esa es una de las adolescencias más difíciles. En ese caso también se ve que había situaciones entre mamá y el adolescente en términos de sus amistades. Así es que uno puede mirar que ese vínculo, los vínculos familiares, Jessica, son bien importantes. Cuando hay amor y hay armonía son preciosos, pero cuando hay situaciones de conflicto y bien adversativas son bien difíciles. Así es que había un roce entre la mamá y la corrección que ella estaba tratando de hacer como madre en términos de las amistades con las que él estaba compartiendo. Pero de alguna manera esa situación se exacerba y llega a un plano que jamás esperábamos. ¿Qué uno puede pensar ahí? Y precisamente no quiero que me vean como evaluando ese caso en particular porque no conozco muchísimos detalles, pero si fuera a mirar esa escena de manera general, donde quiera que hubiese pasado, ese adolescente, había una serie de factores que había que mirar. Si ese adolescente tenía alguna situación de salud mental. Tenemos que recordar que hay niños y niñas y adolescentes que tienen procesos psicóticos.
Y a veces pensamos que porque son tan jóvenes o porque están funcionales en algunas áreas de su vida, pues realmente esto no se da, pero sí. Hay niños con rasgos psicóticos, hay adolescentes y niños con trastornos psicóticos. Entonces, eso hay que establecerlo. Por otro lado, ya a los 16 años, muchos adolescentes, y no hablo de este caso en particular, sino mirando esto de manera en general, ya ellos tienen un consumo de sustancia. Así es que si tienes una comorbilidad de que ese joven tuviese rasgos psicóticos o un trastorno psicótico de la personalidad y no se había diagnosticado, y hay entonces también un historial de consumo de sustancias, las que sean, tienes ambas cosas, esa comorbilidad habitando en el paciente. Definitivamente, pero yo creo que, doctora, una de las cosas que también es importante mencionar, volvemos en el tiempo donde nos estamos criando, a veces tenemos tanto acceso a tanta información, donde nos hacemos un poco inmunes a ciertas situaciones donde pues a lo mejor si no fuese el caso de este joven en particular que tuviese, ¿verdad?, un diagnóstico como este, pero hasta qué punto pudieses también, como mencionaste, es una persona tener un ser familiar 3 días muertos al lado tuyo, porque yo creo que a veces la televisión y volvemos, y lo que vivimos día a día nos hace un poquito, ¿verdad?, muy sangre fría, ¿no?, como dirían por ahí. Entonces, otra cosa que te quería comentar, y yo sé que, y es un tema que comúnmente, ¿verdad?, se habla mucho, y es sobre las generaciones, ¿ok? Y en el lugar de trabajo, y lo que son los millennials, y ahora lo que son los centennials, que son los que están pronto, ¿verdad?, a entrar al mundo laboral. Y entonces yo no soy el mejor ejemplo, yo no soy madre, o sea que yo no puedo opinar mucho, pero sí yo recuerdo haber leído muchísimo hace unos años atrás, cuando incluso muchos psicólogos orientaban a los padres de cómo ser padre. Y cuando digo de cómo ser padre, es que sabemos que a lo mejor en el pasado venía la abuela, venía la mamá, y con una chancleta lo resolvieron 2 por 3. Esos eran los psicólogos, la chancleta. Esa era y correr cuando te venía la correa, ¿no? Claro. Pero entonces esto varió mucho, y pues mucha gente se educaba y leía artículos sobre, pues mira, esa no es la forma correcta, a los hijos hay que hablarle, todo el mundo es especial, tú puedes encontrar lo que tú quieras, si tú realmente tú quieres, tú vas a llegar a hacer lo que tú quieras, y la realidad es que, vamos a ser honestas, doctor, hay ciertas cosas donde hay un grado de fantasía. Claro, ¿Y qué sucede? Que cuando, ¿verdad? Entonces ahora yo leo, entonces varios años más tarde, muchos artículos donde precisamente a lo mejor esa educación que se les ha dado a esta generación, pues ha sido un poquito, ¿verdad? Ha tenido sus efectos adversos, porque entonces tenemos una generación un poquito débil, una generación que tiene, ¿verdad? Y usted me corrige, usted es la que está en el área, pero donde yo creo que ha aumentado lo que es la ansiedad, ataques de pánico, una generación con mucha depresión. Cierto. Entonces llegan al lugar de trabajo, y cuando de repente pues se dan contra esta pared, porque no era lo que los papás le decían, tú no eres tan especial, aquí todo el mundo es igual, ven a trabajar, enróllate las mangas, que hay que hacer. Entonces se frustran. No conocen ese discurso. Se frustran, y yo aquí no puedo hacer nada, caigo en depresión, tengo ansiedad, y vamos entonces a otros comportamientos, porque la frustración te hace hacer muchas otras cosas, como por ejemplo, a lo mejor este joven, entre lo que puede ser tan sencillo como un lugar de trabajo. Claro, fíjate que me traes varios aspectos bien importantes. Primero, ¿dónde se están formando nuestros jóvenes? Y vamos a ser honestos, se están formando en hogares destruidos. Mayormente la fábrica de la persona, que es el hogar, está constituido por una jefa de hogar que tiene muchísimas tareas encima, que a veces tienen 2 trabajos. Así es que estos niños y niñas y estos adolescentes se crían más con el tío, la tía, la abuelita, o llego más temprano, abro la casa, el apartamento, sigo viendo televisión. Así es que ya tenemos ahí unas deficiencias, ¿verdad?, que no todos los niños deberían tener, y lo lamentable es que eso es lo más que vemos en la sociedad. Por otro lado, ¿qué tenemos? Una permisividad que esta generación se ha dado a usar sustancias antes de tiempo. Bueno, nadie debería usar sustancias, pero estos niños y niñas están incursionando desde los 13, de los 14 años con sustancias legales y no legales, y están destruyendo el desarrollo normal de su sistema nervioso central y todo lo que tiene que haber en ese cerebro listo para ellos asumir un pensamiento inteligente, para ellos asumir un código de valores que debe tener a cierta edad. Pero si tú te estás destruyendo tu sistema nervioso central, específicamente las áreas prefrontales y frontales del cerebro, entonces tú vas a tener un desarrollo más limitado.
también básicamente eso trae, nunca terminas de desarrollar, no desarrollas de la forma correcta. Eso es como no. los bebés que dicen, ay, mi bebé corrió, qué inteligente, y no gateó, y sabes que estás paralizando precisamente el desarrollo de ¿verdad? de las partes motoras y ahí, de ese Jessica, niño. quiero comentarte, porque es bien importante, tienes dos aspectos: un hogar que no tiene todas las fortalezas que debe tener, y jóvenes que están incursionando con sustancias afectando la posibilidad de sus mejores condiciones, desarrollo de la moralidad, sus emociones, sus conductas, con veneno, vamos a decirlo, con tóxicos de cierta manera. Por otro lado, si el discurso de la crianza fue por varias décadas más permisivo, sobre todo 80, 90, y se le decía a los padres, sé amigo de tus hijos. Y realmente ese es el error más grande que alguien pudiese darle, un padre y una madre. Eso es una psicología de pasillo que realmente no está avalada ni siquiera por las investigaciones. Los padres y las madres son los arquitectos de la personalidad de los hijos, y en la crianza envuelve vínculo, y en psicología hay todo un tema de vincularidad muy poderoso. Estos niños y niñas con problemas de salud mental, aunque hay unos aspectos genéticos y biológicos, ciertamente el ambiente, cuán fuerte es ese vínculo en términos de amor, en términos de comunicación, en términos de afirmar la personalidad, esos espacios de calidad. El problema más grande que tenemos también es de vincularidad, porque se pasan solos. Así es que ellos tienen una serie de factores que van en contra de su propio desarrollo y formación del sí mismo, e impacta su desarrollo de adulto, porque todo adulto fue niño y fue adolescente antes. Por otro lado, algo que tocaste bien importante, sí, al no haber estructura en la crianza de lo que está bien y está mal con firmeza, a los niños y a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes tempranos, los tienes que castigar concretamente, y los tienes que castigar con cosas que ellos realmente le gusten y quitárselas por un tiempo razonable. Tienen que ver un tipo de castigo, porque si no... De consecuencia, claro. De consecuencia, pero yo le pregunto, claro, doctora, si ahora mismo yo estoy en una empresa donde yo tengo, pues, ¿verdad? Este tipo de comportamiento, y cuando digo este tipo de comportamiento no es al extremo, ¿no? Pero de personas que vienen con esta crianza, con estas situaciones, que obviamente yo tengo unas limitaciones donde no voy a entrar, incluso donde no voy a llegar probablemente a saber por qué esa persona es así, ¿no? Y tampoco es el trabajo de la empresa. Claro. No obstante, ¿qué herramientas? ¿Cómo yo entonces educo? Claro. ¿O cómo yo hago consecuencias de actos que no están correctos cuando ya esa persona está formada? Bueno, muy bien. Fíjate que entonces venimos diciendo lo siguiente, para resumir un poquito. Estamos presentando un niño y un joven que no tuvo los mejores factores, y ahora es un adulto profesional. Pues obviamente va arrastrando unas deficiencias de personalidad, inclusive alguna condición de salud mental. ¿Y qué va a pasar con ese empleado? Ese va a ser un empleado que va a tener dificultad en varias áreas importantes. Por ejemplo, va a tener dificultad en el cumplimiento de cosas tan mínimas como los horarios, como sus funciones, como ser una persona que es subordinada de manera buena, o sea, que permite que otro le dé instrucciones porque tiene jefes. Ahí es que viene el proceso de insubordinación. Claro, y de documentación, donde en ocasiones por eso es que pierden los empleos. Pero ese proceso de documentación, por ejemplo, desde el punto de vista de una empresa, yo voy a ir documentando, y sabemos que hay empleados que en el camino pues reciben ese insumo, reciben esa información de forma positiva, como debería ser, pero otros no. Y se alinean, pero otros no. Entonces, ¿cómo recursos humanos, no, estos supervisores y los líderes de la empresa pudiesen documentar este tipo de acción? Porque definitivamente yo estoy documentando única y exclusivamente de que tú tienes esta tarea o esta responsabilidad y no estás cumpliendo. Lo que pasa es que ahí envuelve un proceso de responsabilidad, de disciplina y de motivación del empleado, porque en toda cultura organizacional y en todo trabajo del empleado también hay unos procesos cognitivos y emocionales. Cómo yo me relaciono con mis demás compañeros, cómo son mis procesos motivacionales para terminar la tarea que me dieron, cómo es mi responsabilidad, la disciplina que tengo hacia el trabajo, cómo cumplo mis funciones. Tú vas a ver una persona resistente a la autoridad, vas a ver una persona conflictiva, lo que llamamos hasta ya todo el mundo tóxico, ¿verdad? Uh-huh. Un concepto muy trillado, con unas conductas y unas maneras de comportarse tóxicas y que afecta el ambiente organizacional. Definitivamente va a ser una verdad. El que evalúa tiene que
alzar la mirada, porque al que evaluaron lo escogieron porque tenía esas aptitudes. Así es que alzar la mirada y decir, caramba, no hay calidad de trabajo, no cumple con los horarios, no es responsable, no es disciplinado, no sigue instrucciones, aquí tenemos algo. Y entonces de alguna manera sentarse con ese empleado con mucho cuidado, porque obviamente esto tiene aspectos legales, pero tú puedes ir sobre el trabajo, sobre su productividad. Claro, no, definitivamente. Y la razón en este caso, doctora, es bien importante, no va a ser, mira, pues que yo, pues pasé, porque lo que pasa es que sucede que ya hay personas que están diagnosticadas, que tienen problemas de salud mental. Claro. Entonces, cuando tal vez tú los confrontas, entonces te dice, pues que yo tengo esto, tengo lo otro. Entonces, bueno, pero no lo dijo. Claro, y ahí pues sí, recursos humanos tienen otros procesos, ¿no? Para poder trabajar ese asunto, siempre y cuando se pueda trabajar, porque el detalle, y cuando digo se pueda trabajar, déjame corregir, es que significa que al trabajo vamos a hacer trabajo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo puedo hacer acomodo, yo puedo brindar licencia, yo puedo tratar de ayudar. Si la compañía pues tiene un plan privado, tiene PAE, tiene Inspira, entre otros, pues sí, yo puedo tratar de dar las herramientas para ayudar a ese empleado. No obstante, el fin es hacer el trabajo. Definitivamente, pero de hecho los empleados tienen muchas leyes que los protegen sobre eso, específicamente una de las más fuertes es la ley ADA, porque todo ser humano obviamente está muchos años en una empresa, la persona tiene unos procesos cíclicos que van cumpliendo, ¿no? La vida se desarrolla en tareas de vida y en ciclos de vida y en grupos etarios, y a lo mejor ya a los 30 tenía más salud, pero ahora a los 45 después de varios embarazos. No, o pasa por un divorcio. Claro. Que cada cual pues obviamente toma. La empresa tiene que ser sensible a eso. Y obviamente hay que hacer el trabajo, pero muchas empresas manejan esos aspectos con mucha sensibilidad. Están los PAEs, como tú bien me señalas, están los acomodos razonables, están las licencias, y realmente se supone que el empleado ponga de su parte y cumpla con las recomendaciones. Y usted mencionó ahorita algo bien importante sobre lo que son las relaciones interpersonales, ¿no? Claro, y lo que es el ambiente laboral. Claro. Nosotros sabemos que obviamente, y a nivel psicológico, usted me puede corregir, donde lo que yo escucho, con que yo me rodeo, obviamente todo eso influencia en mí. Sí. O sea que, tocando el tema de Puerto Rico, que es lo que yo quiero que la gente se lleve hoy y le dé la importancia que esto amerita. Por ejemplo, vivimos en un país donde comenzando el año, pues sabemos que fue noticia las personas que se van a Plaza Las Américas, que se tiran del estacionamiento y digan, me voy a matar y me maté. Así de sencillo. Eso fue terrible. Y yo mirando acá las estadísticas del Departamento de Salud, hasta el 15 de febrero de este año, o sea que pues obviamente esto debe haber aumentado, habían 11 suicidios. Imagínate. O sea que ¿Cómo a nivel social yo me levanto? Esa es la noticia que veo, eso es lo que yo escucho en la radio, y cómo yo llego a mi ambiente laboral. Entonces, como a mí me afecta, a lo mejor no le afecta al otro, pero sabemos que contaminamos el ambiente, depende a cómo yo venga, con los pensamientos que venga. O sea que cómo nosotros podemos mejorar este tipo de conducta cuando la realidad es que la prensa está ahí, las redes sociales están ahí. Entonces, incluso tienes no solamente las redes sociales, tienes al individuo en un live, él mismo, grabándose, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, volvemos, donde tiene acceso niños, jóvenes, adultos. Entonces, pero... ¿y qué yo hago como empresa? Bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque precisamente cuando yo vi ese live, que lo pusieron en todos los medios noticiosos y también la gente los puso en sus páginas sociales, olvidaron un aspecto importante, Jessica, el contagio mediático del suicidio. El contagio mediático del suicidio es un concepto estudiado, y realmente cuando tú pones eso en detalle, tú tienes gente vulnerable mirándote, que realmente lo que haces es activarle a la persona la posibilidad de que lo haga igual a como la persona que tuvo los 5 minutos de fama en medio de su dolor y su despropósito, pues la otra persona se contamina, como bien tú usaste esa palabra, y hay un aprendizaje vicario indebido. Y después de ese suicidio hubo 4 más en esa misma semana. De hecho, eso me llevó a escribir a mí un artículo del contagio mediático del suicidio. Los medios tienen que ser muy cuidadosos cuando reportan suicidios. A veces suelen ser morbosos. En el detalle. Así es que, por otro lado, claro que eso nos va a cargar. No es fácil vivir en un país que la inseguridad ciudadana está bien elevada, porque esa es la verdad. Y también tú ver que las personas se quitan la vida con tanta frecuencia, que es un modelaje completamente negativo. También tenemos los efectos después del huracán María, que hay miles y miles de familias viviendo en unas situaciones precarias. O sea, nuestro pueblo, Jessica, es un pueblo, sobre todo, hablando en estos días de forma muy particular, triste, enojado, defraudado, dolido,
porque a los que más se les pidió fue a esos grupos vulnerables como son nuestros servidores públicos, como son nuestros estudiantes, como son nuestros retirados, y ahora todo este pueblo descubre unas grandes verdades muy dolorosas. Imagínate si eso no va a afectar la salud mental con ansiedad, con distimia, con depresión y consumo de sustancias. Claro, entonces, por eso mismo, doctora, yo pregunto, es importante, yo creo que es eminente que los patronos y los departamentos de recursos humanos, obviamente, no solamente, no reciban el insumo de la noticia de lo que está pasando en el país para su uso propio, claro, nada. Exacto. Yo obviamente sé lo que está pasando, todo el mundo sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Claro. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo fuera de Puerto Rico, porque somos noticia. Entonces, no debo de recibir eso solamente para yo tener el conocimiento, sino porque yo sé que todo el que está en el clima laboral también tiene esa información. Para hacer algo. O sea, ¿qué herramientas yo puedo utilizar si, por ejemplo, yo sé que pues empezamos el año con 4 suicidios, si yo sé que el gobernador tiene un chat de yo no sé cuántas páginas hablando mal de todo el mundo, entre otras cosas, entonces yo sé que eso es lo que está pasando. ¿Qué yo puedo hacer para tratar de por lo menos, obviamente, buscar la productividad, la satisfacción, que esa tristeza que bien mencionas que vive el país, pues en el por lo menos mientras estén en esas horas laborables sea más confortable, ¿no? Definitivo. ¿Qué herramientas se podría utilizar? Fíjate, como es una situación que no ocurre tampoco tanto el momento que estamos viviendo, deben haber espacios para ventilarlo. En el mismo trabajo, de manera creativa y pensando fuera de la caja, ese jefe o esa agencia, sabiendo que la gente está dolida, crear unos espacios de discusión, de apoyo, inclusive se pueden dar mini talleres, ¿ok? Y tocar el tema, mira, esta situación es de esta forma, pero podemos, por ejemplo, ¿qué hace falta ahora? Que la gente maneje esto con cuidado, aunque las manifestaciones son un derecho inalienable de los pueblos en los espacios públicos, hace falta decirle a la gente que cuando se manifiesten tienen que hacerlo con cordura, tienen que hacerlo de manera adecuada, porque si no perdemos credibilidad como pueblo. Esas cosas se pueden hablar. Claro, fíjate, eso es un tema bien interesante, doctora. No lo había mirado desde ese punto de vista, porque sabemos que pues todas las compañías lo hacen o deberían tener ciertos adiestramientos, pero más bien se enfocan en la parte de cumplimiento u operacional, obviamente pues porque es parte de su día a día, pero sería sumamente interesante crear este tipo de talleres o adiestramientos donde no tenga nada que ver con lo que tú haces empleado, no tiene nada que ver con lo que hace la compañía. Parece que no. Correcto, pero esto salió, qué bueno que venga un experto, venga un profesional a explicarte, oye, estas son las consecuencias, esto se hace de este modo, mira, 10 minutitos, entran a las 8, 15 minutos, todo el mundo al salón de conferencia, allí tienes un profesional de la conducta, sabemos que estamos dolidos, cómo se sienten, que quieren ventilar. Que cómo se lo digo a mi hijo de adolescente, doctora, pues mira, de esta manera le puedes presentar la situación de Puerto Rico. Esa persona se llevó herramientas en el área personal, pero se fue más motivada a su escenario de trabajo. Claro. Porque me atendiste como ser humano, porque no solamente estás pendiente de lo que produzco. Mira, si hay una situación, digamos, como la de María, ¿verdad? Cuando todos esos empleados volvieron a la agencia, mira, también tener esos espacios de hablarles, de fortalecerlos, tenerles literatura, tenerles el profesional con el taller. ¿Qué necesidades? Hubo agencias, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque no estamos autorizados, que le proveyeron a sus empleados esas cosas, que si el agua, que si el profesional para compartir ese dolor y la información. Pensaron fuera de la caja, un concepto que todos conocemos, fueron creativos y tuvieron el agradecimiento de sus empleados que al día de hoy lo mencionan. Me parece fenomenal ese tipo de práctica. Incluso yo creo que también sería bueno hacer todos estos medios, pero como digo yo, internos, ¿no? Claro, en la compañía, y enfocarse en hacer publicidad de forma ya sea educativa o productiva a lo que está pasando. Definitivo. Si esto está pasando, ¿cómo lo vamos a restar en la otra parte de forma positiva? Yo creo que otra herramienta también que es sumamente importante es que ya hay un curso, una certificación de primeros auxilios para lo que es la salud mental, y precisamente te explica un poco de qué hacer o cómo identificar ciertos factores en los empleados y cómo atenderlos, especialmente cuando tienes una persona, y yo la tomé y recuerdo que una de las cosas que menciona es que cuando alguien dice que se va a suicidar, que también he manejado casos de esto, tómalo como serio. Porque nosotros, pues
a veces decimos, no, si este se va a matar, que se mate. Eso no es mentira. Eso es un error terrible. Y eso es lo que tú escuchas por ahí. Y eso sería negligencia dentro del escenario de trabajo. Correcto. Y ese tiene aspectos legales. Pero volvemos. Pero eso es lo que la gente a veces, eso es show, porque él dice eso, si él lo quisiera hacer, pues mira, pues hace tal cosa y se acabó. Y es precisamente lo que te da el adiestramiento, te dice, no es show, y comúnmente las personas que lo manifiestan, aunque no sea esa vez, en algún momento, y en algún momento lo hacen. Completamente. Lo hacen, o sea que esa es una de las primeras, como digo yo, banderitas rojas que se te debería de levantar cuando tú escuchas que una persona lo dice en el sector laboral, o a veces no, como me ha ocurrido a mí en ocasiones, no lo dice esa persona, pero se lo dice a un compañero. Y el compañero es quien lo trae. O sea que es importante también que entonces dentro de lo que es verdad la plantilla de los empleados, si yo escucho, por ejemplo, algún adiestramiento para eso. Correcto. Yo quiero aportar algo sobre eso porque es bien importante. Cualquier persona que diga que se va a quitar la vida, no hay que tener miedo a seguir elaborando el tema con la persona. Mucho de lo que vemos en la gente es el temor de que si le pregunto algo más, entonces a lo mejor se lo pongo en la mente de manera más precisa y va y lo hace. No tenga miedo. Me voy a quitar la vida. ¿Tú has pensado en eso? ¿Y cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo te puede ayudar? O sea, elabore, porque ahí puede ver si hay plan suicida. Claro. Y a lo mejor la persona le acepta ofrézcale compañía. Mira, si es familiar, si es algún amigo o alguien del trabajo, mira, yo te puedo acompañar. Primero, eso hay que llevarlo a los superiores, porque muchas compañías tienen sus PAI y sus intervenciones. Y segundo, ofrecerse a estar con esa persona. Toda conversación, toda expresión de suicidio o señales antes de decirlo es importante. Claro, o sea que por eso es que es importante que no solamente venga esta responsabilidad de parte del supervisor o de la empresa de recursos humanos, sino de todos los empleados. Si yo escucho una cosa como esta, pues definitivamente levantar bandera y a veces pues decimos no, porque entonces la confidencialidad, que él me lo dijo, que no me va a volver a decir otra cosa. No hay confidencialidad que valga. Correcto, entonces al contrario, el empleado tiene que saber que lo que está es ayudando, entonces en mantenerlo eso como secreto lo que podría hacer es obviamente lo no hacer nada lo involucra porque la confidencialidad se termina cuando hay peligro para mí o para otros, que nadie se equivoque con eso, y tú vas a ser responsable si lo escuchaste y no dijiste nada porque tú estabas ahí. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Y doctora, volviendo al tema de estas generaciones donde vemos una alta población de depresión, ¿ok? Y obviamente ansiedad. Consumo de sustancias. Y eso obviamente pues lo tenemos en el trabajo porque ahí es donde van todos los días. Completamente. ¿Cómo podemos identificar cuando yo tengo una persona, por ejemplo, de depresión? Porque yo sé que hay varios factores que incluso son los que dicen, bueno, pues tú estás en depresión, tú no, pero tú eres crónico, tú lo puedes manejar, esto y lo otro. ¿Cómo yo podría decir, bueno, yo tengo este empleado que comúnmente pues era excelente, pero ahora, no sé, lo veo como un poquito desanimado, lo veo muy triste, incluso lo hemos visto llorando. Ahora, también sabemos que hay ciertas situaciones en la vida, como todo el mundo, pues que es necesario sufrir, la gente le tiene miedo a sufrir y no, a veces hay que sufrir y decir, bueno, esto lo pasé, me hice fuerte y seguí, ¿no? Y mencioné el caso de ahorita porque es lamentable, pero la realidad es que aquí yo no sé cuántas parejas se casan, se divorcian, o sea que el divorcio, que debe ser algo bastante común en un ambiente laboral de uno tener que trabajar y ver día a día, pues pudiese ser un ejemplo donde sí voy a ver un empleado, a lo mejor por un periodo de tiempo triste, desanimado, pasando por una ruptura, por un luto, ¿verdad? Una pérdida. No obstante, ya cuando se pasa ese tiempo y yo veo que no hay progreso y que todavía tengo un empleado desanimado, triste, llorando, etcétera. Entonces, ¿cómo yo pudiese identificar y trabajar ese caso? Lo que pasa es que entonces habría que adelantarse. No asumir, la tristeza es tristeza y la depresión es depresión. Y a veces diagnosticamos muy ligero. Pues la gente va a estar triste cuando tiene pérdidas. O sea, hay eventos exógenos que existen realmente que me ponen triste. Ahora, si tú ves una persona que está llegando llorosa, que lo está comentando a los demás, ¿verdad? Mira, caramba, mi esposo me puso el divorcio, o mi esposa,
y la ves que está cambiando, porque los síntomas y signos, los signos son lo que tú ves. Eso lo ve la gente, que la persona cambia en su conducta, en su productividad, y a veces la gente reporta síntomas. Pues inmediatamente la agencia debe adelantarse a que la persona se siga deteriorando. ¿Cómo te ayudamos? Mira, recientemente yo tuve un paciente que me dice que llegó precisamente con una noticia de divorcio, se sentó y estaba lloroso a la hora del almuerzo el primer día y se le acercó su supervisor. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Cómo te ayudamos? Tan pronto él le dijo, inmediatamente encaminaron un proceso de ayuda. Eso fue fantástico. Y él me dijo, mira, yo pude realmente lidiar con eso porque ellos intervinieron inmediatamente. Ojalá todas las agencias hicieran ese tipo de cosas. No hay mayor productividad para un empleado que tú lo atiendas como persona. Tú no puedes disociar, separar. La persona del empleado habitan en el mismo cuerpo. Sí, eso es decir, bueno, tú dejas tus problemas personales fuera de la puerta y de aquí tú vienes a trabajar. Eso lo dicen mucho, pero ¿cuán realmente va a ser real? Eso es muy obsoleto. Eso es muy obsoleto. Correcto. Y si ves las empresas exitosas, ellos atienden el empleado como persona y le dan importancia y lo respetan. Es que de ahí empieza todo. Entonces, realmente, pues es un efecto dominó. Definitivamente. Es un efecto dominó. Eso es así. Entonces, pastora, volviendo al tema de Puerto Rico y de verdad de la responsabilidad social. Claro. Yo digo que a veces nosotros, pues, nos concentramos en el gobierno, que sí, tiene una responsabilidad muy alta y que sabemos que lo están cumpliendo en muchos aspectos, pero a nivel familiar, pues nosotros somos los que mayormente tenemos la responsabilidad de criar, de llevar, de educar esos niños para que en algún momento sean personas de bien. Definitivo. Y sean exitosos en el plano laboral. No obstante, ahorita mencionabas, pues precisamente que los niños, pues a veces pues están o con abuelo, con el tío, con el vecino, lo otro. Y hay una realidad. Y es que las mujeres ahora, pues trabajamos. Son jefas de hogar. Y trabajamos más incluso a veces que los hombres. No era como antes, que sí, y hay que compararlo, pues las mujeres normalmente eran amas de casa, estaban pues todo el tiempo cuidando correcto, y estaban pendientes, podían estar más pendientes porque físicamente estaban ahí. Claro. Pero hoy día eso no es una realidad. Y ya no lo va a volver a hacer porque las mujeres trabajamos, porque necesitamos trabajar, porque hay muchas madres solteras, entre otras cosas, ¿no? Además que también estamos logrando estos sueños que habíamos tenido, de ser profesionales, de tener compañía. Y que no está mal. Correcto. No está mal. Y eso no está mal. Pero sí desatendemos, en cierto modo, pues esa parte de la casa, porque esa es la realidad. Yo conozco mujeres que llegan a su casa no porque quieran, pues porque tienen unos puestos de trabajo donde se les exige, tienen demasiadas tareas y llegan a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, por ejemplo, ya el niño ha salido de la escuela, ha comido, se ha bañado, le han ayudado a hacer las asignaciones, si es que alguien le ayuda, si nadie las ayuda, pues se acostó y hizo las asignaciones y se cuelga el otro día en el examen. Se crea un problema mayor, porque entonces se le pide lo que no se le dio. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, pues del mismo modo tenemos un padre, pero el padre, pues, de igual forma, pues trabaja. O sea que ninguno de esos dos figuras están ahí. Y yo creo que es responsabilidad de ambos. Es de ambos. Pero te hablaba de la mujer porque, pues, en el pasado ella era la que comúnmente estaba ahí, ahora no está ni él ni ella. O sea que, ¿cómo podemos atender esa ausencia de padres que sabemos que está y que en cierto modo va a continuar? Es que definitivamente no podemos echar la historia hacia atrás y es bien difícil que digamos a las mujeres que se queden en la casa. Claro. Porque aún una mujer estando en la casa puede desatender a sus hijos. Así es que es una falacia pensar que porque va a estar en la casa, va a estar contenta, va a estar haciendo todas sus funciones y va a estar feliz. Así es que es bastante relativo. Papá y mamá, trabajadores y profesionales, lo que tienen es que dentro de sus horarios de trabajo, dejar verdaderos espacios para la familia. Ese trabajo extra, o sea, ese llegar a las 8 de la noche con un niño de 7, de 8, 9 añitos, que lo recogiste cansado de la casa de su abuelita, que quiere llegar a su casa y caminar un ratito por la casa como hacen los adultos. Nos olvidamos que ellos tienen necesidades, pero ya no puede, porque te tienes que acostar. Entonces, no hay tiempo de calidad. Mira, ni siquiera 15 minutitos. ¿Cómo te fue, mi amor? Ven para acá, un abracito, vamos a ver algo que te guste, vamos a estar un ratito hablando. No hay eso. Y eso, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con algún tiempo de calidad, por lo menos de las 5 en adelante, antes de acostarlo a las 8:30 o a las 9, que se están acostando muy tarde los niños, por cierto, y hace daño.
reservar un tiempo de calidad, mira, media hora, aunque sea, donde hablemos, yo te arropo, te doy un beso, compartimos, me cuentas cómo te fue con papá y mamá, si papá y mamá se pueden juntar. No podemos sacrificar ese tiempo porque eso es multiplicador. Son adultos que no saben hacer vínculos, que están acompañados pero están solos, que están tristes. Entonces a veces les damos muchas cosas materiales que no son malas, pero el mayor tesoro de la vincularidad, del amor, de la calidez, no está. Claro, eso después llegan al sector laboral y se vuelve un 8, porque no saben cómo compartir, no saben cómo involucrarse con otras personas. Y no saben manejar problemas porque también hay una tendencia de estos papás por el sentimiento de culpa a resolverles todo y a no tener la oportunidad de educarlos en que ellos manejen sus propias cosas. Bueno, pues yo le agradezco mil, doctora. Yo creo que es un privilegio. Ha sido información sumamente importante. Yo creo que para cada individuo, lo que hablamos y de cómo comenzamos el programa, que esto es una responsabilidad social, así que obviamente si no se atiende, no lo atendemos de forma correcta, pues impacta en el lugar de trabajo, pero también a nivel del trabajo, ¿no? Estas herramientas que yo creo que los departamentos de recursos humanos, los patrones deben de poner en sus agendas. Así que le agradezco mil. Yo espero que haya sido de mucho beneficio para los que nos escuchan y hoy nos están viendo. Esto es mío, lo aclaro. Yo creo que la chancleta de vez en cuando es buena, es importante. Esto lo dije yo, no lo dijo la doctora. Pero sí, yo creo que es importante que hagan sus notas y hagamos bien en la casa como también en el trabajo, porque al final del día, pues es un uno, ¿no? Y que esa chancleta se use sin coraje. Sí, porque el peso de la mano de papá y mamá con coraje, uy, no. Yo tuve unos cuantos y mira, estoy aquí. Pero no, con mucho amor siempre. Un privilegio estar contigo, ¿sabes? Gracias, mi doctora. Bueno, nos veremos más adelante en otro episodio de Recursos Humanos con Calle.